parte en Washington, en parte en La Haya y en parte en Manchester. Así tiene una formación de base teórica bastante importante. Tenemos también con nosotros Hilario Borrocho, que es ingeniero agrícola, agroecología, y que hace parte de una experiencia bastante única, que es la comunidad de Esperanza. Y por eso estamos muy felices de tener también su presencia aquí. Yo sé que no hay mucha gente hoy porque supongo que problemas de tráfico y de trabajo, pero como todo está grabado y después hacemos también un informe que está difundido en muchas partes, eso tiene evidentemente un impacto más grande que solamente con las personas que están aquí y que agradezco mucho por la presencia. Y finalmente tenemos Esmeralda Yacic, que reemplaza a María Juana Schuma, que también no ha podido venir, y Esmeralda es una militante indígena de Pusilí y que tiene evidentemente una gran idea de lo que es la vida de los pueblos indígenas. Así estamos muy contentos de tener estas personas. El tema de hoy es la calidad de la vida en el mundo rural y en particular en el mundo rural indígena. Porque la agricultura campesina familiar hace parte de un conjunto hoy, de un conjunto que es la vida rural, con variedad de actividades, no solamente más actividades agrícolas. El mundo rural ha cambiado mucho en los últimos años. La agricultura no absorbe toda la mano de obra posible, porque por una parte hay una falta de transformación de la agricultura campesina y por otra parte hay el desarrollo de monocultivos que no emplean el mismo número de personas por hectárea, por ejemplo. Así, también el cambio viene de más comunicaciones con el exterior. También viene de la diversificación de las actividades económicas. He trabajado mucho con una vietnamita del Vietnam del Norte, que estudié primero en fines de los años 70, que reestudié 25 años después y que visité hace algunos meses. Y allá, cuando he hecho el primer estudio, casi la totalidad, sino la gran mayoría de la gente trabajaba en la agricultura. Y cuando regresé el año pasado allá, 60% trabajaban en otras actividades que agricultura. Así, el mundo rural es una realidad social mucho más diversificada. Por otra parte, lo que vemos en el mundo entero es que hay falta de calidad de vida y disminución de la calidad de vida en general, por el éxodo rural, por la falta de actividades sociales, culturales, por la centralización de funciones sociales del resto de la sociedad, de la administración, de la educación, de la salud, que se centralizan y así vacían el medio rural. También hay justamente todo un problema nuevo, que la única manera de contestar a este problema es de transformar la calidad de la vida rural, de dar la posibilidad de una calidad de vida rural que ahora socialmente y culturalmente rica, socialmente con los equipos adecuados, con una otra relación con la ciudad, culturalmente en particular para los pueblos indígenas y
embargo, y termino con eso, no podemos imponer un modelo desde afuera. Podemos tener ideas, sí, desde afuera, pero no podemos imponer un modelo desde afuera. No podemos imponer un proyecto puramente tecnócrata, sino que debemos saber cuáles son las aspiraciones de los medios rurales, de los medios campesinos, de los medios indígenas, y cuáles son las sugerencias que ellos pueden llevarnos. Y es por eso que hemos invitado a las tres personas que están aquí para reflexionar de una manera más general, global, y para ver las experiencias y los problemas que se pueden dar desde los lugares locales donde hay experiencias. Así, doy la palabra primero a Carlos, después a Hilario y después a Esperanza. Carlos, si tú puedes empezar, si quieres hablar de cualquier lugar. Con mucho gusto. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. La Contemplada estuvo en una reunión de coordinación esta tarde, ya estaba planificada, y Andrés Mideros, de quien soy asesor, me solicitó que venga a no hablar a nombre de él, no es así, pero sí hablar sobre el tema que nos ha propuesto François. Yo voy a dividir mi charla en tres momentos. En uno, con toda la disculpa, voy a cuestionar el concepto de calidad de vida desde la perspectiva del buen vivir. Voy a cuestionar ese concepto. Segundo, hay un debate que en este momento está latente y por lo menos está debajo, al interior del Estado, diría. Y tiene que ver con el modelo de desarrollo rural que se plantea. El argumento de un lado es, oye, tenemos todos los ministerios, principalmente los sectoriales, deberían dedicarse a hacer desarrollo rural. Todos hacen desarrollo rural. Entonces aquí se cuestiona sobre que no hace desarrollo rural. Yo soy de aquellos que dicen en Vietnam, en la China, la Cochinchina, en Argentina o donde quiera, todos los ministerios de agricultura hacen desarrollo rural. Pero ¿cuál es el modelo que está detrás? Sí, voy a hablar sobre el modelo. Y tercero, la propuesta de Liniers sobre buen vivir y sobre el buen estar. Estoy colocando como una categoría con mucha posibilidad de ser medible inclusive, para sustituir al bienestar, que es equiparado como calidad de vida en el concepto de la modernidad, del progreso y del paradigma del desarrollo capitalista. Entonces, correcto. Primero sobre el concepto de calidad de vida, ¿no? Yo lo enfrento, ¿sí? Y esto es una cuestión mía y la primera vez. Yo he preparado esta ponencia y ustedes el día de mañana la van a recibir por internet, porque ya se la envié a François. ¿Sí? Quisiera que hubiera tenido más tiempo porque desde ayer a hoy que he estado reflexionando, pero ahí va. El concepto de calidad de vida se utiliza generalmente para determinar niveles de ingresos y prosperidades de una persona, de una familia, de una comunidad, y a veces se habla de que comprende así, pero no es medido así, la suma del bienestar físico, el bienestar material, el bienestar social, el derecho al desarrollo y el bienestar emocional, supuestamente. Pero detrás del episteme ortodoxo, el bienestar sinónimo de calidad de vida, está emparentado con la idea del progreso. Y la idea del progreso me dice, bueno, yo estoy bien hoy día, mañana voy a estar mejor,
pasado mañana voy a estar súper mejor y la próxima semana recontra súper mejor. ¿Sí? Es una visión lineal, material, evolucionista. Yo quiero colocar la concepción alternativa de bienestar social, bienestar físico, bienestar material, bienestar emocional y bienestar subjetivo. O sea, hoy estamos bien, soy y somos buenos, me siento bien viviendo con los recursos que dispongo, con los ingresos, con la dignidad que tengo, con el consumo que puedo. Y yo inclusive puedo medir esta satisfacción mediante indicadores, los puedo. Nosotros estamos muy afectados por las ideas del bienestar y calidad de vida. Y estas ideas, pues, son ideas que están muy atadas al concepto de la buena vida, en el sentido de esa cultura del placer, del relajo, como diría Calderón o Tony Hoppenheim. Yo, a nombre del bienestar y de la calidad de vida, nos vemos ahorita consumiendo el mismo telecable, la misma comida chatarra, nos divertimos de forma condicionada, vemos las mismas novelas, ansiamos los mismos celulares, torcemos en favor del Emelec o en favor del Barcelona, perseguimos la misma moda, etc. Eso es calidad de vida. Las ideas de bienestar en general apoyan en esta modernidad que vivimos unas necesidades alienadas, el ansia de poseer cosas, pero también poder y también estatus. Entonces, yo propongo que pensemos en el bienestar y que nos dejemos de estas proposiciones de linealidad causal, de la calidad de vida material que nos viene, porque cuando hablamos de calidad de vida, la imagen es la imagen de las sociedades desarrolladas. O sea, estoy hablando entre comillas, ¿no? Yo no considero que el bienestar y la calidad de vida es una categoría que debería ordenar el análisis, particularmente de las comunidades campesinas, indígenas. Eso es desfuturizarlas. Eso es pensar que ellas deben dejar de ser con una calidad de vida que no es, ni será, o Dios quiera que no, que hay que debatir este tema. Yo considero que se requiere un debate para poder, en el marco del buen vivir, repensar este bienestar y cuestionar la calidad de la vida que nos viene impuesta. Eso no significa que la rechacemos sus componentes integradores, ¿sí? que aquí adentro no haya espacio para agua sana, comida saludable, vivienda digna, otras cosas que son parte de las conquistas de la civilización y del ser humano y de los derechos, de la lucha por los derechos. Pero no hacer lo que estamos haciendo de calidad de vida, es the quality of life in American terms. Entonces eso lo tengo más desarrollado, pero ya hablé bastante sobre esto. Creo que tenemos que desarrollar una gramática del bienestar social, una comprensión desde las identidades, con respeto a las identidades, para que la calidad de vida sea una calidad con pertinencia, no con impertinencia, como estamos construyendo. O sea, estamos llevando servicios, llevando bienes que no consideran la identidad cultural, la vida cultural, la identidad de género, la vida de género, y por lo tanto son políticas impertinentes que están a nombre de la calidad de vida reproduciendo las mismas inequidades. Punto. Y con eso, nosotros hemos creado en el país, y particularmente en CEPLADES, no solo en CEPLADES, también en el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social,
esta visión más interdimensional. Todo lo que es interdimensional cuando se pasa a la economía pues se vuelve muy achicado, porque de todas maneras las variables tenemos que definir un constructo, y ese constructo significa achicar una visión tan grande, tan holística, tan multidimensional, real como es el sentido del buen vivir, ¿no? Pero de todas maneras nosotros tenemos, jugando con las matemáticas, esta concepción de la pobreza multidimensional, que por supuesto tiene ahí un conjunto de variables, derechos de agua, alimentación, ambiente sano, comunicación, educación, hábitat, vivienda, salud, trabajo y de seguridad social. Cuando se mide eso y se operan con las matemáticas, pues lo que nosotros encontramos en el Ecuador, y esto no es lo que ha logrado, esto es lo que falta por lograr. Por eso yo puse estas fotos de estos viejitos aquí en la ponencia, que lo que se revela con mucho dolor es que las niñas y las niñas menores de 5 años, los adultos son los que sufren la mayor violación de derechos en el Ecuador, particularmente en el mundo rural. No quiero entrar en discusiones sobre cuadros de tantos, pues, 50% que bajaron del 60 y cuánto al 43, del 4-1 al ni sé cuánto, porque aquí están los cuadros y ustedes lo pueden ver. Realmente se ha hecho un gran esfuerzo, y yo considero, al margen de la política y de la discusión de hoy, que es indudable de que hay enormes ganancias en cuanto a disminución de la pobreza extrema, disminución de la pobreza por consumo, disminución de la pobreza por ingresos. Pero ese no es el problema es que todavía hay brechas por solucionar. Y las principales brechas tienen que ver con la desigualdad, ¿sí? O sea, no hay políticas todavía que puedan, o instrumentos pedagógicos, nadie los está estudiando. Creen que con la norma legal, que con las decisiones constitucionales de, por ejemplo, proteger a la mujer de la violencia de género, o castigar el racismo, o castigar la discriminación, vamos a lograr cambios, ¿sí? Hay patrones de desigualdad que persisten y se reproducen porque existen patrones de discriminación en mensajes simbólicos y culturales reproducidos de generación en generación, y que reproducen las desigualdades de ingreso, de poder, etcétera, etcétera, en la sociedad ecuatoriana. Ese es un tema que las políticas públicas no las están tocando, y si las tocan con el discurso, la calaca de la multiculturalidad, y el discurso, no estamos llegando para ningún lado. Ya, ¿cuál es en ese sentido, yo quería colocar rápidamente, solo tengo 5 minutos, ¿cuál es el modelo hegemónico de desarrollo rural que estamos tratando de enfrentar? Ustedes saben que las políticas de desarrollo rural fueron históricamente de tipo residual, subsidiario, sectorial, productivista, y que las versiones hegemónicas del desarrollo rural en el Ecuador ha sido reducido al fomento productivo localizado en territorio, y que apuestan en agricultores viables, campesinos o no, y son conceptuados así como viables porque cumplen o pueden cumplir ciertas condiciones que les permitan acumular y vincularse a cadena de valor. Generalmente los modelos, las pautas del desarrollo rural en el Ecuador, hasta hace poco, han sido impuestas por los organismos internacionales de financiamiento. Y también creo, y lo digo afirmo porque he estado involucrado en ese proceso, que la Estrategia Nacional de Igualdad y Erradicación de la Pobreza, la ENIAP, que está en aplicación ahora, es y constituye el primer esfuerzo en la historia del Ecuador, con todos los problemas que se tiene de dentro, para reconocer como actores y sujetos de un cambio a los campesinos, montubios, indígenas, afroecuatorianos, reconocidos como actores políticos y sujetos prioritarios de la política.
Eso no significa que, bueno, voy a volver atrás, eso es otra cosa. Nosotros afirmamos, y esto está publicado, y cito textualmente, que la estructura productiva que hegemoniza el crecimiento agropecuario se caracteriza por las dinámicas del agronegocio, la agroexportación y la producción agroindustrial de commodities, particularmente en la costa y en la Amazonía. Todo ello en el marco de la financiarización del sistema alimentario a nivel mundial. Lo que se está imponiendo es un paradigma del agronegocios en el Ecuador. Ese es el desarrollo rural que se está desarrollando. ¿Sí? Las agroempresas privadas que lideran el desempeño de las cadenas de valor, particularmente cereales, oleaginosas, caña de azúcar, productos lácteos, flores y frutas de exportación, tienden a concentrar agua, tierra, crédito, innovaciones tecnológicas. Inclusive se llega a crear, todavía no se ha definido y tiene que definirse, una suerte de neolatifundismo en el Ecuador. Predomina el patrón productivo derivado de la revolución verde y se anuncia una segunda revolución verde a nombre de la intensificación sostenible de factores. ¿Sí? En otras palabras, el modelo hegemónico de desarrollo rural no es funcional, ni social, ni cultural, ni ambientalmente para posibilitar el despliegue del buen vivir rural y el bienestar de las comunidades campesinas e indígenas del Ecuador. ¿Está claro eso? Yo creo que este modelo, se habla mucho de que debemos cambiar el modelo de desarrollo, pero se coloca como argumento que lo que se quiere cambiar es el modelo de agroexportación dependiente, el modelo el modelo tradicional exportador excluyente e insostenible, se dice. Eso ya cambió. Eso ya cambió. Desafortunadamente, y hablo con toda probidad, por el amor, con toda probidad y respeto también, yo creo que le dimos mucho tiempo al mercado en este chuchaqui post-neoliberal para que se consoliden determinadas relaciones sociales de producción en el campo ecuatoriano y se refuerce este modelo del cual yo ya me referí, ¿no? Es el sector privado, corporativo, articulado con las empresas transnacionales de la alimentación, el que empieza a dominar los sistemas alimentarios en el Ecuador, influyendo en la toma de decisiones respecto a qué cadenas apoyar y qué cadenas no apoyar, en qué territorios concentrarse y en qué territorios no concentrarse a la par con el mercado. Bueno, en ese marco y en esa contradicción aparece la ANIEP para valorizar la agricultura familiar y reducir la pobreza rural. Yo tengo apenas 3 minutos más. Estrategia Nacional de Erradicación de la Pobreza. Perdón, disculpe. Es la Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza, que está en internet, ustedes la pueden leer. Les ruego que lean el capítulo relacionado con revolución productiva y revolución agraria en términos de soberanía y de unidad particularmente, porque es el intento de buscar no solo incrementar los niveles de productividad, sino de construir lo que nosotros llamamos un proceso de innovación social en el mundo rural y campesino, a través de otro modelo cognitivo, otra perspectiva de aprendizaje permanente para procurar mejor distribución de activos, etc., ¿no?
aquí otro punto de debate. Cuidado, por favor, otro punto de debate que hay. ¿Sí? Hay una interpretación reduccionista, sectorial, de soberanía alimentaria, como si fuera autosuficiencia productiva nacional. En otras palabras, a mí no me importa quién produzca qué, con tal de que no importemos alimentos de afuera. ¿Sí? Esa puede ser una interpretación, pero no puede ser una interpretación oficial, porque existe una LORSA o una ley de seguridad alimentaria, ¿no, verdad?, que establece otra cosa. Nosotros apostamos a una creación constante de condiciones para garantizar eso, tener una capacidad sustentable de alimentos sanos, nutritivos, y que la decisión sobre qué alimentarse y cómo alimentarse partan de la población ecuatoriana, el derecho a alimentarse. Entonces, ese es un tema que es importante que se lo considere. Y segundo, y con esto termino, que hay mucho más por decir, pero abrimos el debate luego, si Dios quiere, si usted lo permite. Proponemos, y aquí un enorme desafío, si queremos caminar a ese bienestar campesino, a ese buen vivir indígena, proponemos fortalecer la economía popular y solidaria. Estamos trabajando muchísimo, intensamente. Es necesario construir densidades productivas locales entre comunidades campesinas, apoyar que se construyan y consoliden, incuben nuevas empresas asociativas. Aquí hay todo un nuevo desafío de epistemología, de innovación social. Asegurar mercados, sin asegurar mercados no van a consolidarse estas nuevas intenciones de apoyar la agroecología, como la plantea Lenier, ¿sí? Establecer relaciones simétricas de intercambio, asegurar que las transacciones sean transacciones solidarias, que las ganancias sean adecuadamente distribuidas, diseñar participativamente nuevas formas de división del trabajo, dinamizar el diálogo de saberes, el interaprendizaje, ampliar las oportunidades de capacitación, etc. Aquí hay un tema que yo siempre argumento que uno de los principales problemas para fortalecer la economía popular y solidaria es un problema epistemológico. Simplemente algunos niveles decisorios no la comprenden. No la comprenden. La interpretan bajo un prisma, bajo una visión ortodoxa, neoclásica, pero no la comprenden. Hay una contradicción en lo que le dice el corazón y lo que dice la razón. Y la razón miente. Quiere hacer de lo que no es algo que es, y de lo que es algo que no es. Muchas gracias. Ya cumplí mis 20 minutos y después hablamos. Muchas gracias, Carlos. Le agradezco por el gran esfuerzo que has hecho para ser sintético. Y ahora damos la palabra a Hilario, que es vocal de la Junta Parroquial de la Esperanza. Y sabemos dónde está la Esperanza, una isla entre un océano de flores, ¿no? Y así pienso que la experiencia de esta dinámica, muy dinámica comunidad va a ser para nosotros muy interesante. Muchas gracias por invitarnos a compartir un poco lo que desde nuestra perspectiva sería como dice aquí, en qué medida la agricultura campesina y familiar puede participar en la mejora de la calidad de vida. Primero, nosotros como campesinos en este momento creo que estamos destinados a desaparecer. Les voy a decir por qué. Sin embargo, yo creo en el derecho a la reexistencia. Nosotros no vamos a desaparecer. Y vamos a empezar hemos empezado esta reexistencia desde cuando vino esta famosa conquista española, donde ellos encontraron aquí una calidad de vida espectacular. ¿Por dónde? ¿Por dónde encontraron? Porque aquí no había falta de comida. Lastimosamente,
la industria, estos grandes poderes nos están controlando a nosotros por el lado de la barriga. Nos están haciendo comer lo que ellos quieren que comamos para que llenemos los bolsillos de ellos, olvidándonos de todo este gran conocimiento y de todo lo que nosotros tenemos dentro de nuestros pueblos y nacionalidades. Decirles que para llegar a este punto de poder decir esto, nos ha tocado ir a aprender. Ir a aprender no en la universidad, sino donde los abuelos que están ahí. Les voy a decir un par de ejemplos. Nosotros hace 9 años atrás, más o menos eran 15 años de que la floricultura estaba estacionada en el sector de Pedro Moncayo y Cayambe, donde vinieron estos industriales y encontraron tierras baratas, encontraron agua, pero principalmente encontraron muchos indios, campesinos, que eran mano de obra barata pues en el territorio. Nos dicen a nosotros, la estadística nacional dice que Cayambe y Pedro Moncayo, ahí no hay pobreza. Nos dice que ahí hay empleo suficiente. Incluso de todas partes del país llegan allá a buscar empleo. Pero ¿qué clase de empleo? ¿Y a dónde nos fue llevando a los campesinos que habitamos en ese territorio? ¿A dónde nos llevaron esas industrias? Primero, la tierra que existe ahí. Voy a darles datos de la parroquia. Nosotros tenemos un territorio de 3.700 hectáreas, de las cuales 2.100 son productivas, son para la agricultura. El resto es páramo y orillas de quebrada. De esas, solamente el 40% está siendo cultivado, el resto está abandonado. ¿Por qué? Porque toda la gente, yo les llamo esclavos pagados. Estamos dentro de las empresas y no tenemos tiempo para la comunidad, no tenemos tiempo para nuestros hijos. Lo que ganamos dentro de esta empresa, de estas empresas, no nos alcanza para la canasta básica. Por ende, tiene que trabajar padre y madre y de pronto un hijo ya mayor para sostener un hogar. Nos dicen que ahí garantizan el empleo, pero nadie nos ha dicho, hablando de 30 años casi ya que está la floricultura en el sector, ¿qué nueva sociedad hemos creado? Jóvenes que se han criado sin padres, porque sus padres, estando ahí mismo, sin tener que emigrar fuera del país, no han podido criar a sus hijos. La comunidad se ha despedazado. Ahí viene lo que decía Carlitos, ¿no? O sea, ahí solo prima lo económico. Se acabó la solidaridad. Peor aún, nuestra identidad se fue al traste todo. Entonces, dentro de este proceso, nosotros empezamos a ver, decíamos, ¿y por qué no recuperar algo de lo que fue, lo que vivió mi abuelo? Mi abuelo era soberano. Mi abuelo no dependía de un jefe. Mi abuelo pudo comprar tierras. Mi madre ya no pudo hacer eso. Y peor aún, nosotros, los nietos. ¿Cómo lo hacía él? Él era agricultor. Nunca en la casa faltó comida. Básicamente la comida era lo que más le preocupaba a él, de que estén llenos los graneros para poder él estar tranquilo. Por otro lado, él era constructor, era carpintero, era músico, hasta poeta. Se vivía una vida súper bonita, pero no, mi mamá fue a buscar dinero para darnos una mejor educación a nosotros y migró a la ciudad. No encontró tal dinero, no nos ha podido superar a nosotros y cada vez para atrás la pobreza. La soberanía se la perdió ahí. Ahí, cuando nos desconectamos de la tierra, ahí perdimos la soberanía. Cuando dejamos de darle de comer a la tierra dejó de darnos de comer a nosotros. Los suelos
Con la famosa Revolución Verde llegaron los paquetes de abonos químicos que hace unos 30 años atrás, con la floricultura llegó en gran potencia el sector, empezó a destruir tierras, más la maquinaria agrícola mal manejada, desnutrió completamente a nuestras tierras y empezó la desnutrición de nosotros, los que vivimos sobre esa tierra, y empezó este dominio que es por el lado de la comida. Fíjense, en nuestro territorio, estoy hablando de lo que yo conozco, era el granero de Pichincha, donde se producían los cereales, trigo, cebada, a gran escala maíz. Ahora, ¿cómo nos quitaron el trigo? Trayéndonos el regalito del pan, eso que nos regalaban la harina de Estados Unidos, y ahora dependemos completamente de ellos en el tema del pan. Y nos hicieron olvidar que comíamos tortillas para hoy comer pan, ¿no?, de harina procesada. Entonces, yo creo que el buscar una calidad de vida en el campo sí se puede hacer. Pero para eso se necesita que realmente los entes del Estado entiendan lo que es la vida en la ruralidad, la vida en el campo. A nosotros nos educan en el campo, ¿para qué? Para sacarnos a la ciudad. Nos educan contextos de la ciudad. Hoy vamos a preguntar a los niños, tengo 1000 niños en mi parroquia estudiando en las 2 escuelas. Y si les preguntamos si les gustaría ir a sembrar y quedarse en el campo, les van a decir que no. Porque la educación está completamente diseñada para llevarnos a donde nos han ido acarreando. Necesitamos que el Estado entienda que en el campo hay una realidad y esa realidad hay que respetarla. Y también hay que entender nosotros los campesinos que tenemos que pelearnos ese espacio para que se nos respete y no se nos siga metiendo todo lo que nos están poniendo para hacernos más dependientes. No puede ser que en el campo, ahí, una sequía total, el campesino con un chanchito ahí, por ahí, unas 4 matas de maíz, pero la antena del telecam está ahí. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Consumistas hasta dónde? Decirles que nosotros necesitamos esta alianza. Necesitamos, ya revertir no vamos a poder hacerlo. 10 años, 15 años atrás, la realidad era que el 70% de la población estaba en la ruralidad y el 30% en la ciudad. Hoy es al revés, 70% en la ciudad y 30% ya en el campo. Pero ¿cómo vamos a hacer para que la gente que salió para acá regrese allá si las condiciones no te dan? Lo que decía, o sea, ¿qué te enseñan acá? Tienes que tener el celular, el carro, no sé, cosas así. Y eso también se ha llevado a la ruralidad. Y entonces, claro, decimos si necesitamos eso, entonces hay que trabajar. ¿Y dónde hay que trabajar? En la ciudad. ¿De qué? De albañil, de peón, de lo que sea, pero acá. Y no allá. Yo debo decirles que en la vida me ha dado la oportunidad de entender que allá puedo ser mucho más feliz. ¿Por qué? Porque les hice el seguimiento a 2 abuelos. Les invitamos a recuperar su tierra a los abuelos, porque encima de eso nosotros estábamos sembrando maíz, frijol, chocho, por ahí una cebada y por ahí de pronto las papas, 5 cosas. Le dijimos, ¿se acuerdan que ustedes, sus padres, a estos abuelos, porque hoy tienen 70 años, y les invito a que los visiten algún rato? Dijimos, ¿qué ustedes, cómo sus padres sembraban la tierra? Ya, primero nos dijeron, no tenemos agua. Hubo una ONG, no el Estado, sino una ONG, dijo, les vamos a dar para que pongan un sistema de riego. Les dimos el agua y empezamos a ver, de 5 productos, en este momento hay 70 productos sembrados en una media hectárea de terreno, 5,000 metros. Y si ustedes van y les preguntan, ¿qué necesitan ustedes de afuera? Nos dicen 4 cosas: fósforos, sal, el azúcar y el jabón. 4 cosas. Lo demás lo tienen ahí, en 5,000 metros cuadrados, tienen todo. Estoy hablando de 70 productos, incluido la carne, tienen carne de borrego, tienen chancho,
tienen vaca, tienen pollos, cuyes. Y fíjense, cualquier persona que llega de la ciudad le ven a ellos. Y lo más interesante, tienen esta soberanía y su autonomía de decir, no, aquí estamos y lo que repartimos a nuestros hijos que emigraron, lo hemos vuelto a retomar y estamos cultivando los dos. Tienen trabajo todo el tiempo. Ahora, la medición es, ¿cuánto ganas? Le hemos estado midiendo. ¿Cuánto venden en la feria? Ella es una de las personas que salen a la feria que nosotros tenemos a vender sus productitos. De pronto ya vende $12 por salir 4 veces. ¿Cuánto es $12? Con 24, $48 al mes. Para ustedes dirán, es una pendejada. ¿Cómo pueden vivir ellos con $48? Vayan a ver la calidad de vida que se va. Salud, ellos no tienen problema de ir al médico. 70 años y están trabajando la tierra. Entonces, la calidad de vida en el campo también tiene que ser vista desde ese punto, o sea, desde la mirada de cómo me siento yo en el campo. Pero sin embargo, también hay que decir que si nosotros queremos discutir y pelear con la gente que hace industria, también es posible. Y ahí viene un camino grande, que es la agroecología. La agroecología es una ciencia que lastimosamente no está reconocida por los estamentos oficiales, pero es una ciencia milenaria que no está reconocida por la academia, digámoslo así, pero nosotros estamos ahí haciendo y empezando a recuperar eso. Y eso nos ha dado la posibilidad de decir que nosotros podemos hacer grandes cosas con esta ciencia agroecológica, recuperando esos saberes que existen allá detrás. Pero para que esto sea viable, necesitamos la alianza, necesitamos que la ley de economía social y solidaria realmente haga lo que dice, pues. ¿Cuándo nos van a poner a nosotros productores a discutir con ustedes los consumidores? ¿Saben cuánto veneno ustedes consumen en los alimentos que comen día a día? ¿Saben cuánto veneno estamos comiendo? Estudios recientes, de acuerdo a las importaciones de este país, dicen que al año nosotros comemos 1 libra de veneno. Si no nos hemos muerto es porque somos seres que nos vamos adaptando, pero ahí está el cáncer, todo este sinnúmero de cánceres que nos está matando. ¿Por qué digo? Porque estamos malnutridos. Y esa malnutrición viene desde la malnutrición del suelo. Entonces, para tener una calidad de vida en el campo sí es posible, pero necesitamos de las alianzas. Necesitamos que el Estado llegue. Por ejemplo, en La Esperanza, Magab, en el territorio agroecológico llega con el paquete. Paquete jodas, ¿no? Urea, veneno, a darles a los compañeros, regalado. Cuando nosotros, con nuestro propio esfuerzo, recogiendo la majada de los animales, transformándolo en abono para las plantas, llega y como está gratis, pues el otro va y coge. Y daña todo un proceso que se ha estado trabajando. Vamos al tema del mercado. En el mercado, nosotros, una lechuguita, la vendemos en 25, 30 centavos en la feria. Productor, consumidor. Lo que no podemos vender, tenemos que irle a ofrecer al señor del mercado. ¿Cuánto le paga? A nosotros nos pagan 10 centavos por esa lechuga. Yo me he quedado observando y a veces mirando cómo está la comercialización. Me doy la vuelta, dejándole mis lechugas, doy la vuelta, al regreso él está vendiendo en 80 centavos, mi lechuga que le dejé en 10 centavos. ¿Quién se está llevando esa plata? Entonces, si esa plata se quedara en el bolsillo del productor, si el consumidor estuviera consciente, fíjense que la calidad de vida cambiara radicalmente de la gente que está en el campo. Pero yo digo, más, también cambiaría la vida del que consume. ¿Por qué? Porque él está consumiendo un alimento sano, que no le va a dejar ir al hospital. Entonces, esas alianzas se van haciendo. Yo comencé diciendo que estamos destinados a desaparecer. ¿Por qué? Porque nosotros logramos hacer un estudio en la parroquia. Como no es muy grande, es pequeña, nos conocemos todos. Hicimos un censo agropecuario de producción. Por eso les puedo dar esos datos. Pero lo que nos asomó ahí fue algo que nos causa preocupación.
¿Qué nos asombra? Que los productores, realmente los que están viviendo de la producción agrícola, produciendo alimentos, superan los 65 años de edad. 10 años más tarde, mi parroquia no tiene agricultores. Y si vamos a preguntar en el colegio, en la escuela a los jóvenes, ninguno está motivado por cultivar la tierra. Entonces, ahí vienen estos mecanismos donde la academia, el Estado debería preocuparse. Pero si pensáramos realmente que se haga efectivo ese buen vivir, preguntemos a cualquiera de los que venimos del campo. Para nosotros el buen vivir está no precisamente en mañana tener más, sino en que el alimento no nos falte en nuestra comida, pero no un solo alimento. No la soya en 50 productos que está en la mesa que actualmente hay, sino en 50 productos diversos que estén en mi mesa, que me garanticen ser soberano y decir, yo sí puedo venir acá, alzarme de mi trabajo y venir acá y poder compartir con ustedes sin tener que estar pidiendo permiso a nadie. Levantarme a las 5 de la mañana o a veces a las 10 de la mañana, yo dispongo de mi tiempo, de mi horario. Y eso para mí me parece que es calidad de vida. Y creo que un poco enfocado a ese proceso deberíamos irnos llevando. Y claro, con Carlos hemos estado en varios encuentros y siempre le he estado diciendo, ¿cuándo asentamos, fortalecemos realmente, con esto termino, se acaba mi tiempo, en el Estado dicen que están apoyando al agro, dicen que hay financiamiento. En Pedro Moncayo y Cayambe, el año anterior, la Corporación Financiera Nacional financió $200 millones. En ese territorio, $200 millones hubiera sido un desarrollo espectacular. Pero ¿saben cuánta gente recibió esos 200 millones? 12 personas. ¿Ya? Entonces, con eso les digo todo. O sea, ¿dónde está tal apoyo? Un campesino con media hectárea necesita $6,000 de incentivo y puede ser altamente productivo y rentable y dar trabajo a 4 personas. Pero siempre y cuando realmente hagamos una economía social y solidaria. Muchas gracias. Muy bien, ahora gracias Hilario por este testimonio, porque sabemos que está basado en la experiencia, no solamente en el pensamiento. Y ahora podemos escuchar a Esmeralda, que tiene también una experiencia bastante impresionante en su región y que ha sido militante de la lucha indígena para justamente tratar de organizar otra manera de pensar, de realizar la agricultura en su región, que tiene... Terminaron todito, no hay nada. Está, en sustitución de los árboles, están los brócolis. Entonces, se ha reducido los caudales de agua. La pérdida de los valores en las familias y la comunidad. Esto es grave porque se ha visto clarísimo. Los jóvenes a veces que salen de las comunidades a las ciudades dicen que ellos vienen a robar, ellos son delincuentes, ellos son violadores, solo los indígenas son la mala visión de la otra sociedad. Entonces, y no es así. Puede ser que en parte también hayan indígenas que también hagan estas cosas, ¿no? Pero también hay causas. No es que los padres han introducido esta formación, sino tiene que ver con la tecnología, el internet, las redes sociales, la migración. Entonces hay muchas razones para que los jóvenes también hayan
que será copiado las otras culturas. Entonces sí es grave, ya no hay la minga comunitaria, esto ya es obligado. Rara vez tal vez podemos encontrar, pero si no es una multa, no sale, pásale. Si no es una multa ya no pueden hacer la deforestación de los árboles. Este es como el panorama de la producción de brócoli. Ahí están los tractores contaminando el ambiente. Dice que los monocultivos son los que más contaminan, los que más generan el efecto invernadero por la utilización de los agroquímicos. Por un lado, se está diciendo que la producción es para dar alimentación a las personas y mejor todavía a los otros países, pero por otro lado estamos contaminando. Y ahora con la producción de monocultivo, con la caña que están generando el biocombustible, se llama, ese combustible que salió. Y muy pronto vamos a quedar sin eso, porque se está priorizando a la parte industrial y a la parte humana. No, estamos dejando de lado. No sé qué es lo que va a pasar. Pásale. Un poco he traído esta foto para que puedan mirar el acaparamiento de la distribución del agua en nuestra zona. Las barritas que más largo tienen, esas son las empresas. Antes eran haciendas, ahora son empresas de la brocolera. Y aquí están las comunidades. Entonces es totalmente una mala distribución. El agua tiene 100% las brocoleras, 100%. Lo que nosotros llevamos es poco a las comunidades. Y es más, así como corte comercial. Estas brocoleras, como ellos tienen todo el poder del agua y el caudal, se llevan el río Naxiche, que trae casi 600 litros, casi todo se lleva la brocolera. Entonces, ellos no tienen necesidad que llueva. Ahí en la zona instalaron unos cañones antigranizos para disparar a las nubes y entonces no querían que llueva. Y nosotros, entonces nos estaban matando pues, a nuestra vida. Pásale por favor. ¿Y qué es lo que estamos haciendo frente a estos problemas que está? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tenemos que recuperar los suelos. ¿Y cómo tenemos que recuperar los suelos? Hay cangaguas. Entonces estamos haciendo terrazas para que se pueda. Esta es en la comunidad de mi compañero Porfirio, que ellos han logrado recuperar el suelo en unas quebradas. Ahora hicieron terrazas y ahora ya está empezando a producir. Pásale. Bueno, esta es la productividad. ¿Cómo es la productividad en el pueblo campesino indígena? No es el monocultivo, no es solo el brócoli, no es solo la caña, no es un solo producto, sino es una diversidad. Es una diversidad, así como la identidad cultural. No es solo la vestimenta, tiene que ver el corazón y el pensamiento. Entonces, sí es, a veces, como decía el compañero Carlos decía, no, el Estado no avanza a entender, y es cierto, no nos avanzan a entender. No nos avanzan a entender, porque nosotros actuamos con el corazón, pero también pensamos. Pásale por favor, la agrobiodiversidad, vea la diversidad de productos que están. No hay una sola cosa sembrada, sino una diversidad, como el compañero. Esta es la agroecología, pásale. En la recuperación de saberes ancestrales, eso es con los jóvenes que estamos haciendo. Hemos hecho el calendario agrofestivo sobre el maíz. Tiene que ver toda una cosmovisión. No es solo de coger y poner de enero a diciembre, de lunes a viernes, las fechas que cuentan, todos los 366 días del año. No, tiene que ver todo. Nosotros estamos vinculados íntimamente con la naturaleza. Y esa yo podría decir hasta demasiado. Y yo creo que en el pueblo mestizo también hay, sino que a veces atrasito nomás. De atrás nomás, a veces no nos podemos identificarnos porque no nos sentimos indígenas. Entonces, ahí está de repente las limpias, alguien decía, debe hacer las limpias, ha de tomar una agüita de manzanilla, eso es de los pueblos indígenas. Entonces, pásenle por favor. Estamos recuperando las semillas ancestrales, intercambiamos, vamos también, por eso conozco al compañero Hilario, que también vamos al cantón del compañero, también
a otros cantones, intercambiamos las semillas, porque por ahí existen todavía las semillas, no es que totalmente están perdidas, sí hay todavía. Entonces esto tenemos que tratar de recuperar. Y bueno, esta es la otra fotografía de Huangaje también, cómo ellos se interrelacionan con la naturaleza. Entonces, cómo es la integralidad de vivir en la comunidad, de vivir en el campo, de relacionarnos con la naturaleza. Pásale. La identidad cultural. Hasta ahora hay vivienda en las casas de paja. Allí está, en la parte que es adentro, aquí están las casas de paja. Las casas de paja son bastante sanos, hablando de medicina. Entonces, a veces no hay ventanas, no hay nada, pero permite descansar bien. Entonces, sí hay algunas cosas eran, a veces dicen, no, eso era de antes, eso es antiguo. Pero hay algunas cosas que nos sirve de mucho. El suma causa, yo entiendo que no es el futuro para los pueblos indígenas, sino es el presente y quizá tal vez lo que pasamos, porque en base a eso tiene que vivir el presente. Entonces no es así como decir el futuro, el suma causa y es el futuro como queremos vivir. ¿Cierto? Pásale, por favor. Bueno, la propuesta, ¿qué es lo que ya vamos terminando? Como concreta para los campesinos y los pueblos indígenas, hemos visto algunas cosas. La sanación de la vida de la Pachamama. La Pachamama es todo. La Pachamama es la tierra. El fortalecimiento y recuperación de los conocimientos técnicos en el cuidado de la Pachamama. Porque ya hemos perdido, solo los compas del Magab, del Iñam, nomás dicen así se hace, pero ya dejan de ladito pues, el conocimiento ancestral. El mejoramiento de la vida de la familia con las riquezas que tenemos de la tierra, el agua, las semillas y sobre todo la cultura. La cultura da economía. No es así nomás como se ve, sino tiene mucho que ver la cultura. Nos identifica como ecuatorianos, como pueblos, y atrás de eso hay mucha riqueza, mucho conocimiento. El fortalecimiento de la organización familiar y comunitaria, esto es grave ahora con muchos proyectos de parte del Estado, se ha fragmentado las organizaciones comunitarias. Los unos van a un proyecto, los otros al otro, los otros se quedan ahí, el otro se enojan, entonces está fragmentado la organización comunitaria. La recuperación de la identidad cultural. Los jóvenes que salen ya no quieren ser indígenas, no quieren hablar su propio idioma, entonces sí son problemas globales. Pásale. Y en la parte final ya he puesto como conclusión el desarrollo. Es un pensamiento que lo hemos sacado de Monseñor Leónidas Proaño, que dice: el pueblo marginado debe ser integrado en la sociedad como productor y consumidor. Lo único que interesa a los desarrollistas es que el pueblo trabaje más, produzca más y esté en capacidad de consumir más. ¿Será malo trabajar, producir, consumir? No, indudablemente. Lo malo está en que se pone énfasis solamente en esto. Lo malo está en que se utiliza el trabajo, la producción y el consumo para mantener en la marginación y en la dependencia a ese mismo pueblo. Lo malo está en que el pueblo así no se desarrolla, no crece, no está compuesto por personas que piensan, que deciden, que realizan. Monseñor Leónidas Proaño. Y me queda solo agradecerles por habernos escuchado, y si es que algo quieren preguntarme, pregúntenme nomás. Después sí, muchas gracias. Podemos ver la penúltima diapositiva, pero solo para... Muchas gracias, Esmeralda, por este testimonio también. Estoy abriendo ahora la discusión. Tenemos todavía un tiempo. Vamos a hacer a las 7:30 más tarde. Pero sí, ahora ustedes tienen la palabra. ¿Sí? Muchas gracias. Buenas noches. Agradezco a todos los que Un poco más fuerte si posible. Claro, no sé si hay un micrófono, pronto yo hablo muy mío, así medio.
voy a alzar más la voz. Quiero agradecer a los muy bien. están muy amables. Gracias. Muy bien, gracias. Su nombre también es... Su nombre es Jorge Herrera. Y la maestría, la especialidad mía realmente no tiene absolutamente nada que ver con la parte agrícola. Sin embargo, el momento en que yo al momento vi la invitación a esta exposición, me sentí poderosamente invitado a participar. Y las razones ya las van a encontrar, y gracias por permitirme expresar. Me encantó la participación, sin desmerecer la de Carlos, pero me encantó la participación y la exposición de Hilario y la de Esmeralda, ¿no? Y me ratifico, suma guarda, ¿no? Suma guarda, ¿no? Gracias. Y debido a mi profesión, he tenido tres perspectivas de la parte campesina y de la parte agrícola en el país. Una ha sido en la provincia de Esmeraldas, otra en la misma sierra y en el oriente, por supuesto. En el oriente, al estar en cierta zona, quizá ustedes conozcan la parte de Mococha, en la provincia de Sucumbíos, pues he visto cómo las comunidades indígenas cedieron sus terrenos, cedieron sus cultivos, sus áreas de cultivo, las vendieron para principalmente dar paso al cultivo de palma africana. La palma africana, cuando uno llega en avión, ¿no?, a esta zona, tomando en cuenta la altura y la velocidad a la que se mueve este aparato, tenemos prácticamente un tiempo de unos 6 a 8 minutos de sobrevuelo de áreas cultivadas de la palma africana. Esto nos demuestra lo inmenso y lo que está explotada este producto. Se habla, insisto en mi ignorancia, se habla de que estos cultivos tienen un periodo un rendimiento industrial de alrededor de 25 años, 30 años, que los primeros réditos industrializados se los puede obtener a partir del cuarto o quinto año, pero una vez que se retira este producto, los terrenos quedan completamente llenos, ¿no?, inutilizados, y por supuesto esa área desprovista de lo que alguna vez fue el bosque primario y de las áreas que eran cultivadas. Me identifico plenamente con esta zona porque ahí tuve la oportunidad de conocer a otra Sumaguarmi, me casé con ella. Sí, efectivamente. Entonces, después, en otra oportunidad vi en el área de Esmeraldas, cuando nos vamos a la playa, después de pasar por Quinindé, unos 15-20 minutos después, uno se toma la molestia, porque prácticamente es una molestia real, y vira a mano izquierda en el sector llamado El Mirador, y tiene la valentía y el carro adecuado como para meterse 14 kilómetros apenas, uno se va a encontrar con otra realidad de otro tipo de campesino, no el campesino nativo indígena, sino aquel que migró hacia el campo, apostando, ¿no?, el destino de sus familias, su aspiración de vivir del campo. Y este sector se llama Libertad Luján, en donde aproximadamente viven unas 350 familias, colonos, ¿no? Se produce, es un área bastante rica agrícolamente, viéndola, se produce cacao, maracuyá, en fin, una serie de productos maravillosos que son imposibles de extraerlos y de venderlos debido al pésimo estado del camino. En el año 2010 se invitó a personal del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y ellos de una manera bastante hábil le cedieron la responsabilidad al Ministerio de Transporte para que pudieran dar vida a esos campos con una vía un poco más decente, para que puedan sacar ya no solo los productos, porque a veces se trata de cuestión de supervivencia. Cuando una persona ahí es picada por una culebra, mordida, perdón, no hay manera de sacarla en un auto, ¿no? Por ejemplo, la realidad de la gente del campo.
Y la otra es la de la sierra, que también me ha tocado mirar y que la vemos todos. Y que se ve con preocupación un avance brutal y misericordia de la ciudad, ¿no? Las inmobiliarias completamente desarmadas apuestan sus objetivos, ¿no? Sin importarle qué clase o en qué terreno van a edificar, condominios, edificios, etc. Y de eso yo sí me atrevo a decir que son cómplices las autoridades, con una supuesta ley de regulación, de ordenamiento territorial, etc., que jamás se llega a cumplir. Entonces vemos que Quito no sabemos en dónde mismo empieza y dónde mismo termina, por ejemplo, y vemos una expropiación asimismo o compra de tierras que alguna vez fueron fértiles en inmensas extensiones, en Imbabura mismo, ¿no? Se ha visto que se expropiaron una serie de áreas inmensamente productivas y que son destinadas a otro tipo de proyectos. Se ve, por ejemplo, exactamente, la empresa pública Yachay, no sé, alrededor de 4.000 hectáreas me parece, en las que se expropiaron, y gracias por mi amable, tenía un poquito de miedo, pero decirlo. Sí, qué bueno, qué bueno. En el área, entonces, vamos ahí, que se expropian zonas agrícolas, las pequeñas familias campesinas de la sierra, que poco las conozco, pero que yo las admiro mucho, poco interés les queda a sus pequeños y a sus jóvenes de seguir la misma línea de producción, de la misma modo de vida. Es más, tratan de disimular su propia identidad, ¿no? Tratan de renunciar a su verdadera identidad. Y más bien esas áreas, esas zonas de terreno, yo veo con mucha preocupación y mucha tristeza cómo se van transformando en pequeñas casas, en pequeñas farmacias, otra es la cabina de teléfono, en fin, y todo el terreno que antes producía ahora está fragmentado en diferentes, cualquier otra cosa, casitas, etc., pero ya no se cultiva. Eso, respaldado ese crecimiento absurdo, esa pseudo-urbanización, respaldado por permisos municipales tal vez mal concebidos. Alguna vez yo escuché de una persona en el sector de Tumbaco que decía, mira, aquí cómo puede ser que tengamos estos vecinos que tienen chanchos aquí, esto ya es una zona residencial. Ahí sí tuve el valor, ¿no? Yo de decirle, mira, el padre de este señor tenía chanchos, el abuelo tenía chanchos, nosotros somos los que llegamos aquí y ahora nos queremos apropiar de la zona que alguna vez fue de estas comunidades y a decirles que ahora es residencial y que no cultiven chanchos y que cuidado vayan a dejar crecer los árboles más allá de lo permitido de la norma, en fin. Entonces, quiero agradecer a ustedes por haberme escuchado, por permitirme expresar, porque realmente no es una pregunta, sino más bien exponer mi punto de vista de una persona que no tiene nada que ver con la parte agrícola, pero que yo personalmente amo mucho el campo y respeto muchísimo el vivir del campesino. El campesino es una persona que se sacrifica, pues. Cuando nosotros vamos a comprar o queremos servirnos un tomate, porque hay mucha gente, ¿no?, en la ciudad que dice que feo, ya llovió. ¿Qué sentimiento tan egoísta es ese? ¿Acaso no necesitamos de la lluvia en los campos para que salga el tomate que voy yo a cortar en la ensalada? Entonces, eso no nos detenemos a pensar y eso no está difundido actualmente y no está arraigado en los pensamientos de la gente de la ciudad y tampoco existe ese orgullo y ese deseo de continuar en las comunidades campesinas. Qué maravilloso sería para mí ver en el recorrido de mi quehacer diario, ver al campesino que vive, ustedes lo llaman buen vivir, lo llaman buen estar, no sé, pero yo en términos que conozco digo, me encantaría ver al campesino vivir de una manera digna, como fruto de su actividad campesina,
de su vaca, de su cultivo de cacao, del maíz, de lo que sea, pero verle que vive así y que sus hijos jóvenes, algo habrá que hacer. Yo les agradezco mucho por la atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y devuelvo el micrófono. Dos preguntas, dos inquietudes. Bueno, la una a Carlos, ¿no? Si bien es cierto, en efecto, dentro de esta nueva administración, después de la Constitución del 2008, con la Ley de Soberanía Alimentaria, el régimen de soberanía alimentaria, la Ley de Economía Popular Solidaria, el Código Monetario, algunas leyes que de pronto apuntaban a tener mayor, todos los que habitamos en Ecuador con mayores sujetos de derechos, en el sector del tema rural, yo diría también dentro del tema urbano mismo, ya que lo urbano está también dotado de lo rural. ¿Cómo mira este proceso el desarrollo institucional, en este caso la Secretaría de Erradicación de la Pobreza, frente a la mirada y a la cosmovisión, digamos, del mismo sector campesino, sea indígena o sea mestizo? El tema de, ¿es un actor protagónico? ¿Es un sujeto productor? ¿Sí? Porque pienso que en estos últimos años de neoliberalismo lo que le ha pasado factura este tema del desarrollismo a un actor, a un sujeto que es nuestros compañeros campesinos, y se le ha despojado de todo esto y ahora es un productor más instrumentalizado, que se favorecerá, se desfavorecerá en el mercado. Y en esta medida la pregunta le ato a Hilario, cómo el mundo de la agroecología también se mete en el mismo sistema del mercado. O sea, el compañero campesino también abandona mucho del tema de la sabiduría de la cultura y te metes en la onda del productor, y entonces ahora el producto agroecológico, en efecto, o sea, es más caro. Yo vengo de una organización de consumo de canastas comunitarias de la ciudad de Riobamba. Estoy estudiando una maestría aquí en Economía Social Solidaria. Y el tema es, para los consumidores también es medio caro, porque ahora es snob. Uno viene a Quito y comer sano es el que tiene plátano, ¿no? Porque una lechuga te cuesta $1.50. O sea, el comer sano ya no es para los que tenemos menos ingreso monetario. O sea, ahí, en ese tema es, ¿cómo? Si es que para Hilario, el producir esa lechuga que vende 10 centavos, que en una conexión con nosotros, con nuestros productores, también lo pasamos de Chimborazo, tenemos la red y ahí tenemos la producción. La producción agrícola también toca desmitificar en la agroecología. Es más caro producir agroecológicamente, monetariamente, es más barato eso. ¿Cómo se vende la imagen en el tema del mercado? En Quito, agroecología, consumir agroecológicamente es ver que tiene plata y en barrios bien puestos. En Riobamba no es tanto así, o sea, en Riobamba casi la diferenciación no hay. Pero sin embargo, el tema es cómo la relación esta también, lo agroecológico también ya es cooptado por el mismo sistema económico y por las garras que tiene el capitalismo y se va metiendo en esa línea. Para finalmente, o sea, a ti mismo preguntar, o sea, ¿cuál es la estrategia desde, también tú como autoridad local, te toca estar como autoridad local, para revitalizar, no sé, tal vez si no es la palabra, o recuperar, o volver la iniciativa, devolvernos de esta autoestima del tema del campo, del tema de los alimentos, que no es que es una pelea aislada, solamente del hombre campesino y rural, sino que pienso es una batalla compartida con los que estamos dentro de la zona urbana y de los que aparentemente somos mestizos y queremos entrar en la onda también del campo con esa corresponsabilidad. Muy bien, vamos a reservar esta pregunta por respuestas después. Primero hay dos otras preguntas o tres. Sí, Michelle. Yo quería hacer una pregunta básicamente para Esmeralda e Hilario, porque, digamos, me gustó la presentación hasta aquí, también me gustaron sus presentaciones, en particular porque son fuertes, tienen testimonio, pero a mí me quedó una pregunta que quiero hacer. O sea, sí, Hilario mencionó el tema de los jóvenes y de los mayores, ¿no? Que ahorita el campo se está quedando solamente con personas mayores en algunos casos, y eso es un problema. Bueno, lo mencionó Hilario, pero, por ejemplo, a mí me hubiera gustado que mencione, a ver, en la calidad de vida, en la ruralidad, ¿cómo vemos la educación, por ejemplo? ¿No? Porque se nos menciona de que, bueno, yo
presentación es que se hagan escuelas de alta calidad, etcétera. Estoy hablando de las escuelas del milenio. Y próximo milenio. ¿no? Pero entonces hay gente que nos dice, no, pero se está invirtiendo un montón en una escuela, pero el tramado de escuelas más pequeñas, etcétera, se está disminuyendo. Entonces yo quisiera que también nos hablen un poco de la educación, de cómo sería, o sea, está bien, ya vamos hacia solamente grandes escuelas del milenio, o ustedes piensan que es mejor un entramado, una red de escuelas más pequeñas. Entonces, me gustaría el tema de educación. Segundo, el tema de salud, porque, bueno, claro, está bien, comes orgánico, entonces ya no te enfermas, pero a veces pueden haber otras enfermedades. Entonces, ¿cómo vemos el tema de salud? Por ejemplo, yo tengo una pregunta sobre el seguro social campesino. ¿Por qué existe en unas partes y en otras no? ¿Y cómo lo ven ustedes desde la posibilidad de que, yo entiendo, el seguro social campesino, por ejemplo, permite a todos los habitantes del campo o que son agricultores que tener a la vez una cobertura de salud y a la vez una cobertura de vejez, ¿no? Porque el seguro social campesino también te da jubilación. Y el tercer tema de la vialidad, ¿no? ¿Cómo vemos, Esmeralda y Hilario, el tema de la vialidad? ¿Es un problema muy grave, sí o no? Porque hay grandes carreteras, pero ¿qué pasa con las carreteras pequeñas, etcétera? O sea, esas preguntas tengo. Y finalmente tengo un pequeño comentario, perdón, especialmente pensando en la presentación de Esmeralda. A mí me parece interesante ya lo que se está haciendo, o sea, trabajar las semillas, recuperar los suelos, tratar de tener mercaditos, etcétera. Pero yo lo que digo, porque yo tuve la ocasión de trabajar ¿cómo se llama? El proyecto del estudio de factibilidad del proyecto Chalupas. Se supone va a llegar hasta Pamar. Entonces, claro, entonces está bien que se trabaje en temas agroecológicos, etc. Pero hay que decirlo más claramente. Yo creo que se veía en las fotos. O sea, las brocoleras, o sea, es que no hay riego. Sí hay riego, hay agua, se ve. Bueno, y la presentación de Esmeralda veía muy claro, el agua está. Lo que pasa es que está concentrada en las brocoleras. Igual tierras, efectivamente hay un problema de minifundio, pero grandes haciendas o grandes propiedades todavía hay. Hay las propiedades que eran las haciendas y que todavía hay grandes producciones de leche y grandes producciones de brócoli. Entonces, no es que ¿por qué digo esto? Porque a veces cuando hablamos del futuro, etcétera, nos concentramos en que ya el productor tiene 2000 metros, entonces esos 2000 metros tiene que trabajarlo mejor, entonces mejorar la fertilidad, recuperar los suelos, los cuyes, las semillas. Eso es importante, pero no olvidemos que también hay una inequidad de los suelos y de la tierra, que eso yo, en mi punto de vista, eso también hay que cuestionar eso y decir, pero, o sea, si estamos así es también porque hay una inequidad de distribución de tierras y de distribución del agua que no se ha corregido y no se ha hecho nada por corregir. Entonces, cuidado, nos ponen solamente a trabajar en la agroecología, pero es solo para seguir sobreviviendo en los 2000 metros o 200 metros. Solo era un comentario. Muy bien, gracias. Buenas noches. ¿Tú recuerdas tu nombre? No me acuerdo. Yo soy Fabián Calispa, colaborador de algunas organizaciones campesinas. Los que han ido últimamente a la ciudad de Guayaquil podrán constatar que frente a la ciudad apareció una nueva isla. Claro, esta nueva isla es el resultado del incesante proceso de erosión que ocurre en todo el Ecuador, ¿no? Y claro, la erosión es el empobrecimiento de los suelos, y el empobrecimiento de los suelos es el empobrecimiento de la gente. Suelos pobres, gente pobre. Entonces, para ser concreto, preguntarle a Carlos, ¿qué se está haciendo desde la institucionalidad para resolver este problema de técnicas inadecuadas que son propias de la colonia? Porque lo que están haciendo, inclusive los agroecólogos, es seguir usando técnicas que nos trajo el colonialismo español, ¿no? Y desde las organizaciones, ¿qué están haciendo para resolver este grave problema que nos va a autodestruir, como dice Hilario? Gracias. Muy bien.
Bueno, gracias. Soy Johannes Waldmüller, soy investigador de la Universidad Andina en tema de soberanía alimentaria. Gracias por sus presentaciones, que creo que son muy importantes para dar testimonio de qué pasa en el campo. Mi pregunta se refiere más a, para entrar un poco más en los detalles, ¿no? Semplares es la autoridad más alta de la planificación del país. Entonces ahí es muy importante cómo se determina medidas o, digamos, las definiciones de medidas. Por ejemplo, ¿qué significa productividad? Si medimos solo un cierto terreno donde hay un producto que crece, o como fue presentado una diversidad, toma en cuenta todo aspectos políticos, sociales, culturales alrededor de un pueblo, por ejemplo, o solamente monocultura. Y ahí yo veo, de acá ahora con esta investigación ya un par de meses, que se planteó bastante, como se plantearon reformulaciones, ¿no? A nivel de la COPISA, por ejemplo, pero mucho se estancó de nuevo en el MAGAP. Y no solamente las propuestas de leyes, pero de verdad repensar en definiciones, en mediciones. Entonces quiero saber cómo funciona este diálogo entre Semplares, el MAGAP, si hay proyectos para repensar de verdad cómo se planifica la agricultura a nivel nacional, que podría ir más allá de solo aumentar la explotación, la productividad, la explotación, etc. Pero para tomar más cosas en cuenta, solo eso. Y bueno, ya es eso. Y tal vez a ustedes, Hilario y Esmeralda. Muchas gracias. Así, sí, me lleva antes de dar la palabra a los ponentes. Gracias, François. Hilario, Esmeralda, Perchán. Solamente hacer dos consultas. La primera, muy concretamente con respecto a lo que plantea Hilario. ¿Cómo trazarse una hoja de ruta para esta alianza? Entendiendo que todos somos consumidores, o sea que independientemente de la carrera o del espacio de gestión en el que estemos, todos vivimos nutriéndonos, alimentándonos. Cómo trabajar en ese puente entre las personas que vivimos en la ciudad y las personas que producen en el campo, sin caer en lo que decía el compañero de Rebamba. El ejemplo, por ejemplo, de las AMAPs en Francia, las canastas que empezaron siendo canastas para un grupo grande y que ahora son canastas solamente para las personas de alto poder adquisitivo. Entonces, cómo lograr que estas soluciones como la agroecología y otras técnicas como la permacultura, en fin, sean democratizadas y democratizables. Segundo, en el tema de, con respecto a las sempladas, preguntarle a Carlos cómo está viendo las sempladas el tema de la compra pública hacia la agricultura familiar, y en ese mismo sentido preguntarle a Hilario y a Esmeralda cuál es la definición suya de soberanía alimentaria y de agricultura familiar campesina e indígena. Muy bien. Bueno, extremadamente rico como tipo y número de preguntas. Pienso que vamos a dar la palabra según el orden del panel. Carlos, primero. Yo quisiera contestar la pregunta haciendo una confesión. Hoy soy, y creo que todavía cumplo un papel, me gustaría seguir siendo parte de Semplares, pero no he estado siempre aquí, he estado allá.
yo me hacía las mismas preguntas. ¿Cómo es que se planifica? ¿Cómo es que se dice y hay un plan del buen vivir? ¿Cómo se habla de tantas cosas que se hablan y constatamos otras cosas? Yo he confesado que aquí, y eso lo puedo probar técnicamente con datos, cómo han pasado los años de la Revolución Ciudadana hasta el momento, y lo que se hizo después de un chuchaque neoliberal es dejar que el mercado, ¿sí?, y algunos programas del Estado consoliden una política que a su mismo tiempo refuerza un modelo de desarrollo rural que es inequitativo, excluyente, etc. ¿Sí? Y lo que acabo de comprender, no hace poco, hace algunos meses, algunos años, es que no tenemos una homogeneidad de criterios o de ideología al interior del gobierno. Que por lo tanto nos encontramos con que hay varios coros, hay varios actores, y cuando hablamos de un modelo de agrario, pues es bonito hablar del modelo, pero básicamente el modelo es una estructura de poder, ¿sí? Y esos poderes están allí actuando. Yo siempre revierto a la epistemología. Sí, puedo traer varios ejemplos. El hecho de que pesa, gravita en la mentalidad, en el chip de algunas autoridades, de muchas de cierto nivel de decisión, esquemas de visión de la sociedad desarrollistas, altamente reproductores de un modelo de agricultura que desdice y sigue discriminando a la agricultura familiar y a la agricultura indígena de las comunidades. Cuando el compañero Patricio me preguntó, pues, qué papel protagónico se le está dando al campesino, al sector rural en esta estrategia, hay algunas cosas que se están haciendo. Yo soy protagonista de muchas de ellas. Una nueva concepción de participación, no sé, es una lectura muy crítica del resultado de la participación social, la participación ciudadana, en cuanto a influir y de incidir en la formulación de políticas públicas. Es un documento inteligente, posible, pero poco aceptable porque la concepción de inclusive las personas que están involucradas y que ahora se llenan la boca de democracia, ¿sí?, dice que eso es abrir una caja de Pandora. ¿Sí? Hay una intención muy clara en recuperar los espacios locales para dar vida a políticas públicas, ¿sí? En este sentido. Bueno, podría seguir hablando de esto, pero te digo que se proponga no necesariamente significa que se concrete, ¿sí? Porque una cosa es el planificador y el orientador y los controles. Controlas la cantidad, no la calidad de la gestión. Ese es el problema. Y hasta el momento el cuantitativismo y la visión, yo le llamo a ese plan, disculpa, lo voy a repetir, el palacio del positivismo. ¿Sí? Muchas veces juzgamos sobre la calidad de la gestión por el monto de la inversión. Todo el mundo está gastando dinero en noviembre, por ejemplo, seminario, lo que sea, no sé cuánto. Pero ¿ha cumplido esa política con los derechos de la naturaleza, con los derechos humanos,
ha promovido el empoderamiento de las comunidades, ha sido esa política aplicada de una manera de que se respete las identidades culturales, y otras preguntas. No sabemos eso, porque por un lado es lo que tú estás diciendo como utopía, ideal, las orientaciones, y la otra son los gestores, los articuladores, todo un ejército que están educados y formateados por Revolución Verde y por otros modelos, inclusive racistas, de tratar a los campesinos. Entonces hay un cambio cultural en la gestión, en las mentalidades, que están más allá de lo que tú quieres y lo que tú deseas. El otro día, para utilizar como ejemplo, hablábamos sobre un extensionista, y lo hablábamos concretamente en tu institución, que decía, bueno, estos campesinos no quieren, yo soy especialista en cuyes, no quieren tomar mis recomendaciones, les estoy dando estas soluciones y ellos me dicen, yo no puedo aplicar esa cosa porque no tengo dinero. Entonces la respuesta es, este es un bruto porque no quiere recomendar, que no sabe que no tiene dinero. Entonces, ¿cuál es la idea de un extensionista? Es facilitar que eso se dé, se asuma, se adopte y que haya los cambios necesarios, pero no. El sectorialismo y la visión tan reducida de la realidad que hace que disparemos contra una realidad de manera fragmentada, atomizada, etc. Ahora, quiero pasar con estamos haciendo mucho en contra, mucho. Los obstáculos legales, los obstáculos normativos, los obstáculos conceptuales, el aparato institucional, todo eso requiere de muchas transformaciones, muchos cambios, ¿sí? Y otra cosa, a la agricultura familiar campesina. Yo estuve el otro día en Apagua, donde yo vivía hace 30 años, Zumbagua, Apagua, Tigua, Huangaje, Michacalala, Cocha, yo vivía allí. ¿Sí? Apoyé a construir el largo, bueno, esa es otra historia. ¿Sí? Y pregunté, ¿conocen ustedes en algún agricultor familiar campesino? Pregunté, bien, a los 30, 35. No, aquí no conocemos a ningún agricultor, aquí somos campesinos, pero no conocemos a ningún agricultor familiar campesino. Es una categoría que nosotros nos necesitamos para tratar de dar cierto orden a una realidad compleja, dinámica, cambiante. Con eso. Ahora, sobre productividad. Fue el año pasado el gran debate. Todo el año discutimos sobre el. No cabe duda que desde el punto de vista de la productividad de la tierra, la agricultura familiar campesina, de largo, y lo hemos visto allí, ¿sí? Pero domina la concepción, el esquema modernista, que el mismo que habla de calidad de vida, inclusive lo domina él, porque él dice, eso es tener calidad de vida. ¿Sí? Discúlpame, no somos capaces de enfrentar el poder del discurso al discurso del poder. No somos capaces. ¿Sí? El epistema nos domina. Perdona, yo soy epistemólogo, mejor dicho, me he formado en esa cosa, en analizar epistemología y epistemas en los últimos 6, 7, 8 años. Entonces, eso. Entonces, hoy se habla de todas esas tonterías que se hablan, pero la productividad sistémica, ¿sí? El avispa, digo, la intensificación sostenible de los factores de producción. Hoy se habla de desarrollo sostenible. Los actuales intelectuales orgánicos han recuperado el discurso de la sostenibilidad, producto del neoliberalismo, ¿no? Se sostienen las cosas, se sustenta la vida, y se habla de intensificación sostenible de factores. ¿Factores quiénes son? El trabajo, intensificar el trabajo, la tierra, el agua, todo eso. ¿Sí? No hay otras concepciones, por el amor de Dios. Entonces, productividad sistémica, esa productividad, ya no estamos en esa discusión, pero todavía se le insiste, la productividad sistémica. En el fondo lo que están hablando es, vean, lo que más me
rendimiento. Y con eso me callo porque ya hablé demasiado. Disculpa, no, tú me hablabas de los suelos. Sí, el centro de la preocupación de la soberanía alimentaria que plantea Lerner está en eso. Pero yo no he visto un programa decidido para que suceda. Y debería serlo, porque no hay tampoco ningún programa decidido para hacer lo que Michel dice. Hacer una verdadera distribución justa de la tierra. Que ese es un problema. Y el otro es el acaparamiento de la tierra. Son dos problemas que no están siendo asumidos. ¿Por qué? Porque el paradigma que domina es la agricultura de gran escala. Ninguno está diciendo que la agricultura familiar campesina, con todas esas heterogeneidades que significa, es capaz de alimentar al Ecuador. Y es capaz de alimentar al Ecuador mejor de lo que está ahora. Pero se requiere una transformación institucional, una transformación conceptual, una innovación social del carajo. ¿Sí? Y que no estamos dispuestos o sea, pero o lo hacemos o caemos en el abismo porque nos está llevando el mercado hacia una decisión de peligro, ¿no? Entonces, está central eso. Estamos perdiendo. El 45% de la tierra ecuatoriana, ¿sí? El 45% tiene ya graves demostraciones de falta enorme de distintos tipos de nutrientes y micronutrientes. Y la productividad que estamos llevando, lo que tú dices, es una productividad, y esto no lo quieren aceptar, ¿sí? Porque se está cuestionando que no, ¿dónde está la información? ¿Sí? Está a simple vista, tú la ves ahí, de que no está siendo subsidiado. O sea, más energía para producir energía. Mayor contaminación, gas invernadero, todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Disculpen. Sí, yo pienso que es muy importante lo que tú has dicho y me parece muy claro de lo que hemos oído que hay estos dos grandes modelos, que es un problema epistemológico, es decir, un problema de sentido, cuál es el sentido que se da a la agricultura, a la producción, etc. Y que estos dos modelos son totalmente contradictorios. Sin embargo, yo pienso que en nuestros seminarios, y en particular el seminario que pensamos organizar en julio, de un día entero para terminar todo este ciclo de seminarios, debemos también tratar de encontrar estrategias. ¿Qué hacer? Porque sí es importante, evidentemente, bien desarrollar el pensamiento, pero ¿cuál tipo de estrategias podemos desarrollar en esta situación? Sí, muy realista. Y así, no sé si podríamos ya, frente a esta contradicción, como el otro modelo utiliza el mismo vocabulario que nosotros o que los que, digamos, han abogado una nueva perspectiva utilizaron, es típico eso, típico en todas partes y en todos los dominios. La derecha finalmente reutiliza los conceptos, pero dando otro sentido. Y así podemos tal vez pensar lo mismo y ver cómo se puede desarrollar estrategias dentro de esta situación que permite de reutilizar una parte del episteme o de la parte del lenguaje, del discurso del otro modelo para justamente tratar de encontrar estrategias que permiten de avanzar. Por ejemplo, la lucha contra la pobreza, que es también el gran tema del Banco Mundial. No es solamente un tema progresista, es un tema que ha sido recuperado también, pero que existe y que todo el mundo acepta. La lucha contra la pobreza es el eslogan general, no solamente eslogan, es, digamos, una voluntad. No podríamos
mostrar que el desarrollo de una agricultura campesina es la manera más eficaz de luchar contra la pobreza rural, mucho más eficaz que los programas de bonos, por ejemplo. Y así tratar de proponer un camino en este sentido. Lo mismo con el cambio de matriz productiva. ¿Qué significa la matriz productiva? Ahora, dentro de este modelo, significa evidentemente exportación, significa monocultivos, etcétera, etcétera. Pero tal vez podemos recuperar este tipo de concepto para mostrar cómo una renovación de la matriz productiva de la agricultura campesina puede nutrir toda la población del Ecuador. Y así tratar de desarrollar estrategias que permiten de hacer pasos, que no es la revolución agraria completa, pero son pasos eventualmente que podemos ya apoyar. Es solamente una reflexión. Ahora, ustedes, Hilario... Tengo un minuto para responder. Sí, el tiempo necesario. A ver, yo primero quisiera partir de algo. Cuando hablamos de agroecología suena bonita la palabra, pero prácticamente esa palabra ha sido prostituida y ha sido asumida ya. Ahora Ecoquímica vende paquete agroecológico, o sea, por si acaso, ¿no? Y creo que debemos regresar un poquito a la parte nuestra, a la agricultura. Agroecología como que separa la palabra de agricultura, se mezcla con ¿qué? Agroecología, con ecología. Pero agricultura es la cultura, está ligada a la cultura de nuestros pueblos. Desde que existimos como seres humanos, desde que dejamos de ser cazadores, empezamos a cultivar nuestros alimentos. Esa cultura es milenaria. Entonces, cuando empezamos a segregar alimentos caros de baratos, estamos entrando en una etapa fascista. Solo el que tiene plata puede comer. A eso nos ha llevado ¿quién? El sistema. Porque la agroecología ya está cooptada por el sistema. Y el sistema dice, mira, te voy a dar de comer un alimento sano, pero te cuesta más. Eso no puede pasar. Y por eso nosotros decíamos, hay la posibilidad de generar una alianza. Lo que decía el compañero, ¿cómo generas una alianza? ¿Cómo hicieron los franceses, los chinos, los japoneses para conseguir un alimento sano? Dijeron, a ver, yo conozco que él produce sano, yo te puedo comprar. Pero es empezar a crear esa alianza donde tú puedas subvencionar a que yo produzca y me garantice que tú vas a comprarme la comida. ¿Cómo hemos garantizado que Claro haya crecido en el país y sea una de las empresas más exitosas? Nosotros pagamos por adelantado lo que vamos a consumir en llamadas telefónicas, en comunicación. ¿Y por qué no nos bajamos un poquito y decimos, ¿por qué diablos no garantizamos que voy a comer sano? ¿Y por qué no hacemos una alianza? Yo te entrego una canasta de 26 productos y tú me pagas $20, algo que en el Supermaxi te cuesta $50. Esas son las alianzas que debemos de empezar a generar entre nosotros, entre la gente que está supuestamente en la academia. Pero la academia también nos empieza a poner una barrera, siempre nos está tapando. Y es interesante cuando preguntan, ¿y la educación? A nosotros, Universidad Amauta Iguazzi, de los pueblos y nacionalidades, ¿por qué creen que no será? Porque no tiene edificio inteligente. Porque esa es la concepción de la evaluación que vinieron a hacer aquellos extranjeros que evaluaron a la universidad, que ni siquiera conocían. Un colombiano le cerró a la Universidad de Amauta Iguazzi, un colombiano que desconoce lo que es la cultura de nuestro país. Facilito. Y a eso estamos supeditados. La calidad de la educación, dice. ¿Cómo yo puedo concebir que mi hijo de mi comunidad tenga que irse en un bus a otra comunidad lejana, a una escuela del milenio?
a estar entre cuatro paredes súper bonitos, donde no entra ni el polvo, y regresa nuevamente a la comunidad a empolvarse, donde no hay la televisión, donde no hay internet. ¿Qué puede pasar? ¿Qué estamos haciendo? Seguimos sacando nada más pues esto. Hay un problema de buena salud que estamos hablando. Se ha puesto a pensar que la conexión, ¿han pensado ustedes que hay una conexión directa entre cerebro y estómago? Manden a un soldado a la guerra sin comida. Pero yo digo, manden a pensar a un pensador sin darle de comer buena comida. Nosotros somos lo que comemos. Y hablamos lo que comemos y pensamos lo que comemos. Entonces, si estamos comiendo puras pendejadas, pues estamos como estamos. Yo quisiera terminar diciéndoles algo. Miren, compañeros, el tema de la erosión, no soy muy pensador ni filósofo, pero el tema de la erosión de nuestros suelos también está encaminado a una erosión mental muy fuerte. La erosión mental está a todos los niveles. Y nos han ido erosionando hasta el punto de que ahora somos tan susceptibles para recibir cualquier cosa que nos venga del exterior. Fíjense, Carlitos, yo creo que nosotros desde esos espacios públicos sí se puede también promover. ¿Por qué no hemos promovido una ley que haga que conserve los suelos? El 409 de la Constitución dice que el suelo de nuestro país es una cuestión estratégica, que todos los niveles de gobierno están obligados a conservar. Pregunta número 1. ¿Cuánto invierte Senagua en dragar los ríos de la costa? Más de 80 millones por año. Si esos 80 millones por año fueran hechos acá arriba para nosotros conservar los suelos de las montañas, yo le apuesto, compañera, si empezamos un proceso serio, con apoyo del gobierno provincial, del municipio, de donde sea, o de la Junta, para que empecemos a esas montañas erosionadas, hagamos un trabajito de cosecha de agua. No es muy costoso, es súper barato, y verá cómo se recupera la fertilidad y se recupera el agua fundamentalmente. Salud, compañeros, tienen que entender, nuestra salud está relacionada con la salud del suelo. Un científico japonés, en un libro que se llama El factor microbio, no me acuerdo el nombre del escritor, pero búsquenle por el factor microbio, un gastroenterólogo de 70 años dice que nuestra conexión con la naturaleza es nuestros intestinos, que un intestino tiene que tener los mismos microorganismos que un suelo fértil. ¿Qué me está diciendo? Fíjense, mientras que el médico te inyecta para matar tu vida que tienes acá dentro. Esa alianza se está perdiendo. Entonces, fíjense cómo está relacionada la vida o sea, nosotros tenemos que valorar, nosotros los campesinos generamos vida. Y la agricultura agroecológica, agricultura biodinámica, agricultura de los nombres que les hayan puesto a las agriculturas, que le hayan puesto, pero que no usen químicos, compañeros. Nunca nosotros quemamos, nosotros generamos energía. La otra agricultura quema energía constantemente, nosotros generamos. Somos capaces, si Estados Unidos hiciera agricultura ecológica, en un año pone todo el CO2 que sus autos están bajo suelo. Así de fácil. Pero no se quiere entender, porque esto no es cuestión de vida, es cuestión de dinero. Energía mueve dinero, nada más. A ver, compañeros, yo voy a un poco hablar así como general y ojalá pueda responder a las preguntas que nos han hecho. La soberanía alimentaria dice: come poco, sano y soberano. Entonces, para garantizar la soberanía alimentaria, yo creo que tenemos que unirnos entre consumidor y productor. ¿Cuántos de ustedes estarán comprando a los productores? Si está en la puerta de ustedes el Supermax, el Aquí, el Santa María, tantos comerciales, si está en la puerta de ustedes, en las manos de ustedes les ponemos. Entonces, ¿qué les interesa a comprar al campesino?
vez la gente que ya haya formado bien, que tenga conciencia de que tan duro es trabajar en el campo, tal vez compre una vez tal vez a los 2 meses, así. Pero de ahí no, pero también creo que debemos ser corresponsables. O sea, decir, a ver, apoyemos pues al campesino, al productor campesino. Pero no, eso no. Si hiciéramos una cadena, tumbamos pues a las empresas, a los supermaxis, a esos, tumbamos pues, porque ellos viven del consumidor y ellos son dueños de cuántas tierras, y el consumidor tiene poco y ellos son dueños de cuántas tierras, sea en la costa, en la sierra, en todo lado tienen. Y las vías, alguien me preguntó de las vías, ¿qué ven las vías? Las vías están hechas para sacar los productos de los empresarios mismos. Y de pasito nosotros también, los campesinos, ¿acaso que nosotros tenemos que de aquí mandar a Guayaquil, a las ciudades más grandes? No, son los empresarios. Las vías están hechas para ellos mismos. Entonces, sí, están buenas, sí, yo tuve que venir rapidito, sí, llegué rápido acá.